Bueno, tenía preparada una charla, pero voy a ser breve porque quiero sugerir a una serie de cosas y invitarles a una reflexión colectiva, que creo que es lo más interesante en este tipo de eventos, ¿no? Juan Manuel ha hablado de un aspecto que podemos considerar que es idiosincrásico del Cerro del Águila, que es el movimiento vecinal, el asociacionismo. Pero ¿cómo vamos a hablar del Cerro del Águila sin hablar de su fábrica, ¿no? De la fábrica de Itasa, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar de un barrio y su fábrica, ¿no? Esto es muy interesante porque voy a hablar de una relación histórica, ¿no? Estamos hablando de 75 años de relación entre el Cerro del Águila y su fábrica, la fábrica de Itasa. 75 años. Vemos como el Cerro del Águila aparece en 1922, pero no es hasta 1941 cuando el Cerro del Águila empieza a despegar en lo demográfico, en lo social, en lo económico, y es por la implantación de esa factoría textil que es Hilaturas y Tejidos Andaluces, Sociedad Anónima. Estamos hablando, por tanto, de una histórica relación. La fábrica ha tenido una vida de 75 años. Lamentablemente cerró en el año 2012, después de un proyecto muy interesante de los propios trabajadores que crearon Itasal, Hilaturas y Tejidos Andaluces, Sociedad Anónima Laboral. Los propios trabajadores tomaron las riendas de la fábrica y trataron de impulsar un proyecto quizás un poco utópico, pero muy ilusionante. Yo cuando estuve haciendo mi tesis doctoral estuve allí con ellos y viendo el proceso y no podíamos evitar ser un poco escépticos y un poco pesimistas porque sabíamos que el sector textil en el mundo occidental pues estaba echando el cierre, ¿no? Muchas factorías cerraban, las desmotadoras, las hilaturas, las tejedurías de toda Europa estaban cerrando. Sin embargo, estos trabajadores apostaron por la fábrica, pero lamentablemente en 2012 se vieron abocados al cierre. Entonces podemos hablar de varias etapas en esta histórica relación de 75 años. Una primera etapa que es la constitución de la fábrica y su relación con el barrio. El barrio del Cerro del Águila fue desde 1940 a 1960 una villa obrera, un barrio marcado por una fábrica. La fábrica, las relaciones sociales de producción en la fábrica se extendían en las relaciones sociales en el cerro. Estamos hablando de una imbricación, un mundo en el que se respiraba una atmósfera, ¿no? De monos azules, de un ir y venir de trabajadores que salían de la fábrica con los monos azules llenos del polvo del algodón, ¿verdad? Y entraban otra tanda, 3 turnos permanentemente funcionando, ¿no? Con los humos de una central térmica que enfadaba sobre todo a las amas de casa, ¿no? Porque les ensuciaba sus ropas, ¿no? Sus sábanas cuando las tendían, ¿no? Era un mundo en el que la economía estaba marcada por el Cerro del Águila. El Cerro del Águila periférico, marginal, de 1922 a 1940 se convierte en una villa obrera en la que los comercios se dinamizan y hay una actividad marcada por la fábrica. La fábrica marcaba los ritmos del barrio, ¿no? Y esta fábrica era una fábrica que se ajustaba claramente al ideario del régimen franquista, no nos engañemos, aunque era una fábrica de capital privado, pero fue apoyada desde el primer momento por el régimen franquista y más concretamente por el general golpista Gonzalo Queipo de Llano, que apoyó directamente a la constitución de una enorme fábrica que se basaba en los ideales del régimen, el proteccionismo, es decir, había que fomentar una industria textil que abasteciera a toda España, y para eso se le dieron montones de ventajas fiscales, montones de ventajas crediticias. Al mismo tiempo, el modelo de la autarquía, toda la producción de algodón de la zona más importante de toda España, de producción de algodón, es decir, el Valle del Guadalquivir, toda la producción tenía
que ser transformada y elaborada en la fábrica textil de Itasa, ¿no? Itasa se convirtió en un verdadero emporio, una fábrica impresionante, ¿no? Que tenía todo el monopolio de la producción agrícola de las zonas más importantes de toda España. Y al mismo tiempo, aunque esto puede ser una contradicción, porque estamos hablando de una España en la que había una política de sustitución de importaciones, es decir, que España fuera autosuficiente, pero gracias al apoyo de Queipo de Llano, sobre todo, pues se consiguió a principios después de la Guerra Civil, que la fábrica tuviera unos bienes de equipo, una maquinaria industrial de lo más novedosa que venía comprada en Suiza, algo que no se permitía en aquella época. En cualquier caso, Itasa era un verdadero imperio productivo y esto generó en el barrio pues una transformación enorme, ¿no? Una transformación que convierte al Cerro del Águila en, como digo, en una auténtica villa obrera, y cuya posición en la trama urbana se modifica totalmente, ¿no? Pasa de ser un asentamiento periférico a ser un asentamiento, una localización industrial, ¿no? Y esto dio lugar a unas transformaciones enormes. Las fotos que nos ha enseñado Juan Manuel de esa zona con grandes vacíos, ¿verdad? Ese barrio con grandes vacíos, en poco tiempo cambia, ¿no? Y el Cerro del Águila, vemos las fotos aéreas de 1940, 1950 y está todos los espacios vacíos son totalmente ocupados por el vecindario, ¿no? Y al mismo tiempo se produce no solamente la ocupación del suelo, sino una intensificación de la construcción y del fraccionamiento de las propias casas, ¿no? Los que somos sevillanos y tenemos ya unos años sabemos lo que son los partiditos, ¿no? Pues todo el Cerro del Águila, las casas se subdividen, se fraccionan en pequeños cuartos donde van habitando allí de forma, a veces en condiciones insalubres. En la investigación que hicimos hace ya unos años, pues tenemos unas descripciones muy interesantes de cómo nos contaban que la gente dormía con los paraguas cuando llovía, porque se les llovía a las casas, ¿no? Eran unas condiciones bastante lamentables, y una masificación, un hacinamiento importante en las viviendas, ¿no? La transformación del cerro fue impresionante porque el Cerro del Águila se convirtió en un lugar que atraía inmigrantes, población rural que se empleaba en la fábrica, ¿no? La población del cerro desde el periodo 1930 a 1955 se multiplica por 10, pasa de 2.500 habitantes a más de 20.000 habitantes. En poquísimo tiempo se multiplica la habitabilidad. Y todo esto, estos son los datos oficiales, pero sospechamos que estos datos son incluso poco significativos, porque el flujo de visitantes de nuevos residentes era incesante, ¿no? Por tanto, los datos censales probablemente ocultan la magnitud del fenómeno poblacional demográfico en el cerro, ¿no? Y esto cuando se habla con los viejos y con las viejas, ¿no? Con las personas mayores del Cerro del Águila, es muy interesante porque constantemente plantean metáforas, ¿no? Metáforas muy interesantes que yo recogí en mi investigación. Por ejemplo, frases tan ilustrativas como la Itasa, porque se le llamaba en femenino, la Itasa era el pan del barrio, me decían algunos informantes. Otros me decían, Itasa era un verdadero banderín de enganche, ¿eh? ¿Qué querían decir con esto? Pues que montones de personas empezaban su experiencia laboral como trabajadores asalariados en la fábrica textil, ¿no? Es decir, dinamizó todo el mundo, toda la vida, ¿no? Y al mismo tiempo, esto tiene mucho que ver con el asociacionismo y con la sociabilidad. El barrio estaba formado por una población, digamos, de características sociológicas bastante homogénea. Podemos decir que la mayor parte de la población del barrio era de clase trabajadora, salvo algunos ejemplos, como nos ha dicho lo del casino. Es verdad que había algunos sectores de una pequeña burguesía, pero muy minoritaria. La mayor parte de la población del Cerro del Águila era de clase trabajadora, y así lo ha sido durante bastantes décadas. Pero no solamente de clase trabajadora, sino que participaban de una cultura del trabajo homogénea, una cultura del trabajo textil.
La mentalidad que generan los procesos de trabajo, pues se reproducía en el ámbito del barrio, ¿no? Culturas del trabajo que imprimían carácter a las formas de vida, a las formas no solamente de trabajar en la fábrica, sino de vivir en el barrio. El barrio, digamos, estaba modelado por esas culturas del trabajo, por esa manera de entender las cosas, ¿no? Y esto se veía claramente en la sociabilidad, ¿no? La sociabilidad estaba muy marcada por esta horizontalidad y se formaban auténticas redes familiares, grupos de apoyo entre los propios trabajadores, que esto después desencadena ese asociacionismo vecinal y al mismo tiempo pues había redes vecinales muy interconectadas. El recurso, por ejemplo, a prácticas como el compadrazgo facilitaba la ayuda mutua, ¿no? Y esto, bueno, pues se ve claramente, por ejemplo, en el fútbol, cómo los trabajadores de Itasa, pues participaban de los equipos de fútbol del barrio, ¿no? Y creaban sus propios equipos, ¿no? En Itasa había trabajadores de todos los sectores productivos, también los había albañiles. Bueno, pues los albañiles crearon un equipo de fútbol que se llamaba Construcciones Itasa, pero que se le conocía en el barrio como los mezclosos, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que hay una imbricación entre barrio y fábrica y modos de vida, ¿no? Tábora jugó en uno de esos equipos. Claro, claro. Tábora, que fue trabajador de Itasa, por otra parte, el gran dramaturgo, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero decir es que el núcleo de Itasa estaba marcado, del Cerro del Águila estaba totalmente singularizado por la industria textil. Decir Itasa era decir el cerro era decir Itasa, ¿no? Itasa era la fábrica del barrio y la población, con independencia de que trabajara en el barrio, sentía la fábrica como algo propio. Había una identificación. Y esto no es porque sí, sino porque las relaciones sociales de producción, las relaciones de dominación en la empresa se extendían al ámbito, algo ya nos ha comentado Juan Manuel, al ámbito del barrio, ¿no? Dentro de la fábrica dominaban unas relaciones de producción paternalistas, claramente paternalistas, basadas en el premio y en el castigo, ¿no? Los trabajadores vivían sometidos en unas condiciones de trabajo que hoy nos llamarían mucho la atención, ¿no? Pues bien, estas relaciones paternalistas, esta red clientelar paternalista, pues se traducía en relaciones patronales en el barrio. Había una extensión de la fábrica en el barrio. Y voy a poner algunos ejemplos. La central térmica, que todavía está en pie, no sé cuánto tiempo va a estar en pie. Esperemos, ¿no? Está declarada, ¿no? Está declarada. Sí, está. La Escuela de Comercio de Sevilla. La central térmica abastecía algunas calles ocasionalmente de fluido eléctrico, algunas calles del barrio, ¿no? El propio gerente de la empresa financió la pavimentación de un montón de calles en el entorno de la fábrica, don Prudencio Prumar Cuartero, ¿no? Que era una persona digamos, de prestigio y de reconocimiento dentro del régimen franquista, ¿no? Este mismo Prudencio Prumar y su equipo de gobierno regularmente beneficiaba a las personas más pobres del barrio a través del secretariado de caridad con donativos, ¿no? El propio equipo directivo de Itasa financió la construcción de la iglesia. Como muy bien ha dicho Juan Manuel, la capillita se ubicaba en términos, digamos, en el espacio de la fábrica, y esa capillita pues fue demolida para ampliarse la fábrica, y como compensación la propia empresa financió la iglesia del Cerro del Águila, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Y al mismo tiempo el equipo directivo de la fábrica tuvo una intervención directa en la propia vida de la parroquia, en toda la vida de la parroquia. Y al mismo tiempo apoyó y se implicaron directamente en la creación de la Hermandad Sacramental, de la Hermandad de Gloria, que, como saben, en 1969 se funden, ¿no? Es decir,
Quiero decir que podemos hablar de, por un lado, unas relaciones sociales de producción en la fábrica que algunos autores llaman de control simple, es decir, basadas en el paternalismo, el castigo y el premio. Por ejemplo, se pagaba a muchos trabajadores en especie las horas extras. Había unas relaciones muy paternalistas, de control simple, digo, dentro de la fábrica y de patronazgo fuera de ella, ¿no? Se asemejaban, se extendían las relaciones sociales de producción al ámbito del barrio, ¿no? En definitiva, la fábrica formaba parte de la vida del barrio y impulsaba cambios muy importantes, ¿no? En las propias relaciones sociales. Esta situación cambia radicalmente en lo que podemos llamar la segunda etapa, que podemos llamar de diversificación. Y en esta segunda etapa lo que asistimos es a que el Cerro del Aguilar comienza a integrarse cada vez más en la trama urbana, porque alrededor de ser un barrio, digamos, un enclave, en poco tiempo se va, digamos, montones de barrios se van localizando a su alrededor porque Sevilla crece, ¿no? Eso implica que aparecen nuevos vecinos, aparecen nuevas actividades económicas, se producen cambios políticos muy importantes. Toda una suerte de factores hacen que ese enclave obrero pues vaya, digamos, perdiendo sus límites son más borrosos, se convierte más poquito a poco más en un barrio más indiferenciado de la ciudad, ya no es un enclave tan característico. Sin embargo, estos procesos complejos no quiere decir que la relación entre el barrio y la fábrica desapareciera, ni mucho menos. El movimiento en aquella época al que ha hecho referencia mi compañero, el movimiento vecinal, especialmente de reivindicación, de mejoras, de escuelas, de pavimentación, de alumbrado y demás, confluyó con el movimiento sindical en la fábrica. Es famosa la huelga de 1976 en Itasa, que fue una huelga importantísima, que tuvo repercusión en toda España, en la que en esa huelga los trabajadores estuvieron parados sin ningún tipo de compensación económica durante varios meses. Se creó una caja de resistencia y fueron los propios vecinos de Itasa los que alimentaron con donativos, vecinos que podían trabajar o no trabajar en la fábrica, pero que entendían que la fábrica era suya y por consiguiente había que apoyar al movimiento obrero. Hubo, digamos, una confluencia entre movimiento obrero y movimiento vecinal. Al mismo tiempo, algunas reivindicaciones vecinales encontraron el apoyo de los trabajadores de la fábrica. Por ejemplo, el Colegio Toribio de Velasco, que se sitúa en la avenida, iba a decir Héroes de Toledo, la avenida Itasa, era un aparcamiento de la fábrica para los trabajadores, y hubo una reivindicación, especialmente de vecinas del Cerro, para crear allí un colegio, y consiguieron el apoyo del comité de empresa, bueno, todavía no era comité de empresa, digamos, de los líderes sindicales de la fábrica, y el Colegio Toribio de Velasco es el resultado de esa confluencia. Por tanto, había una complicidad entre ambos movimientos, porque dentro del ideario del asociacionismo vecinal existía la idea de que Itasa era el Cerro y el Cerro era parte indisociable de Itasa, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir que este es el sustrato que hay en esa relación, ¿no? Sin embargo, como he dicho, la fábrica desaparece lamentablemente en 2012 como fábrica textil, hace ya 21 años, ¿no? Y entonces, esto es lo que quiero más o menos plantear, porque creo que es lo que puede suscitar más una reflexión colectiva, que es lo que nos interesa. Hoy, en el Cerro del Águila, vivimos, a mi modo de ver, un doble proceso. Por un lado, vivimos un proceso podemos llamar de amnesia, de desmemoria colectiva sobre el pasado, pero por otro lado, hay otro movimiento que es contrario a esa dinámica, que es de rememorización, ¿no? De reivindicación de la memoria, ¿no? Digamos que hay dos fuerzas que están ahí encontradas. La fábrica es un referente colectivo para amplios sectores de la población. Desde antropología diríamos, desde la visión antropológica diríamos que la fábrica es patrimonio del barrio,
entiende la fábrica como, para algunos sectores, como un elemento que pertenece al barrio, que pertenece a su propia identidad. Por tanto, es un símbolo colectivo. En ese sentido, Itasa tiene un valor arquitectónico indudable. De hecho, como hemos visto, Docomomo, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ha reconocido los valores arquitectónicos de Itasa, porque Itasa fue, como saben, un proyecto monumental que quería ocupar, que quería, digamos, desarrollar todas las fases del proceso productivo, según el modelo, según el ideario autárquico. Encontramos desde las desmotadoras hasta las hilaturas, hasta las tejedurías, el blanqueo, el tinte y el acabado. Y había todo un equipo de constructores, de albañiles que iban ampliando constantemente la fábrica. Es decir, estamos hablando de un modelo de arquitectura que tenía una concesión que tiene un gran valor histórico y un gran valor patrimonial. Estamos hablando de una factoría que cuando se construyó con muros anchísimos, porque la idea era perdurar, ¿no? Era perdurar. Es sorprendente los muros de ladrillo de la fábrica y la arquitectura de un gran valor racionalista, las distintas naves ordenadas, articuladas, que utilizan materiales modernos, como el cristal, como el hierro, el ladrillo, el cristal, que eso le da un valor patrimonial enorme. Por eso Docomomo, es decir, el proyecto de arquitectura industrial y el del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico lo reconoce, ¿no? Son obras de arquitectos tan importantes en Sevilla como Juan Talavera Heredia. Juan Talavera Heredia fue uno de los constructores, de los arquitectos de Itasa, y José Garnales también, ¿no? Son los más destacados. Estamos hablando de una fábrica que tiene unos valores patrimoniales tangibles, indiscutibles, ¿no? Estamos hablando de estructuras sobrias, racionalistas, de un gran valor. Sin embargo, lo que quiero llamar la atención es que tras el desmantelamiento de la fábrica, pues muchas de estas naves se han perdido por ruinas, por abandono, otras han sido banalizadas, porque, digamos, se dan otros usos y se introducen materiales inadecuados y al mismo tiempo, bueno, pues estamos ante la pérdida paulatina de la huella del pasado textil del Cerro, ¿no? Es la huella tangible, ¿no? Y entonces, en este sentido, podemos decir que esto fomenta la amnesia colectiva, porque muchos vecinos del Cerro, muchos actuales vecinos del Cerro, ignoran la historia del Cerro e ignoran lo que está pasando ahora mismo con la pérdida de ese material. Pero lo más grave a mi juicio no es la pérdida del soporte material de la fábrica, sino la pérdida de la memoria, los valores inmateriales, la tradición obrera, las luchas sindicales, la experiencia de los vecinos. Eso es intangible, es inmaterial y es más frágil, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo en el Cerro del Águila, como ha apuntado Juan Manuel, yo quizás tenga una propuesta con algunas ideas distintas. El Cerro del Águila, en la actualidad, pues está viviendo unos procesos específicos de transformación. Por un lado, se observa cómo la expansión de la ciudad turística en Sevilla está generando unas dinámicas de gentrificación en este caso turística, por la cual muchos vecinos se ven abocados a ir saliendo de cada vez más, porque esto es una mancha de aceite que va creciendo y van siendo obligados a mudarse a otros barrios, ¿no? Por tanto, vemos cómo esto está desencadenando un aumento del precio de la vivienda, algo ha apuntado. Hasta hace relativamente poco tiempo, vivir en el Cerro era mucho más económico que en otros barrios, pero en el propio Cerro está creciendo el precio del alquiler, el precio del suelo y al mismo tiempo, ¿quién nos lo diría hace unos años? Pero podemos decir que en el propio Cerro del Águila se están viviendo dinámicas de gentrificación. Lo que antes era exclusivo del centro histórico, lo estamos viendo en lo que antes era una periferia. Muchos vecinos se ven obligados a desplazarse de ese barrio y son sustituidos por otros con mayor renta.
Eso, asociado a eso, hay también otro aspecto patrimonial que a mí me preocupa, y es que gran parte, digamos, de la edificación tradicional, de esos, como le llamaban, los chalecitos de una primera planta, pues están siendo sustituidos por bloques de pisos, con lo cual se desnaturaliza también esa impronta característica del Cerro como un barrio de casas bajas, unifamiliares, ¿no? Por tanto, ¿quién lo hubiera dicho hace unos años en el Cerro que se estuviera produciendo este tipo de transformación, ¿no? Por cierto, por ejemplo, cuando llega en el Cerro del Águila se está produciendo algo parecido a lo que podemos vivir desde hace décadas en barrios como Triana o como San Gil, como La Macarena, que cuando llega la Semana Santa, muchos vecinos, antiguos vecinos, llegan a la Semana Santa a ver pasar la Virgen de la Iniesta o ver su patrona, San Bernardo, exactamente, ¿no? Hay una transformación. Es curioso, ¿no?, cómo la Virgen de los Dolores, que era el símbolo, ¿no?, era y es el símbolo fundamental del barrio, representa al barrio, para gran parte de la población, tiene ese sentido simbólico, pues muchos vecinos que se han tenido que ir del cerro vuelven, porque se siguen sintiendo parte del cerro, vuelven cuando llega la festividad de la Semana Santa y demás, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que como resultado de estos procesos, los nuevos vecinos y amplios sectores más jóvenes, pues no tienen memoria del pasado, porque no tienen antepasados también, en el barrio. Sin embargo, y con esto concluyo, para dar, digamos, una mirada más dialéctica quizás, esta dinámica no es unidireccional, sino que encontramos, como ya ha planteado Juan Manuel, desde la década de los 90 encontramos sectores de la población que ven en la fábrica un símbolo, un elemento que identifica a la población, es decir, tiene un valor patrimonial, ¿no? Entonces, esto lo vemos cómo hay sectores que ven en la fábrica, no solamente ven el pasado, es decir, no ven en la fábrica, no evocan el pasado de la fábrica, sino que ven en la fábrica el futuro. Es decir, el patrimonio no es solamente el pasado, no es solamente la memoria, sino que el patrimonio es el futuro. Y la reivindicación histórica, por ejemplo, de la coordinadora de entidades del Cerro del Águila, no era solamente decir, Itasa forma parte de nuestra historia, Itasa forma parte de nuestra memoria, sino que Itasa debe seguir siendo el futuro, ¿no? Y por esta razón, ya en los 90 encontramos la coordinadora de entidades del Cerro del Águila que lleva a cabo una serie de iniciativas que son de un calado simbólico impresionante. Por ejemplo, en una de las naves de Itasa, a principios de los 90, hicieron una exposición fotográfica del cerro. Aparentemente esto no tiene mucha relevancia, pero sabemos que esto tiene un valor simbólico muy importante, ¿no? Traer las fotos de la velá, traer las fotos de la historia del cerro a una nave de Itasa, lo que hace es enlazar, robustecer el sentimiento de vinculación entre el barrio y la fábrica, ¿no? La propia velá, ¿no?, se celebró durante varios años en terrenos de la fábrica que estaban ya abandonados, ¿no? Y esto fue por iniciativa de esta coordinadora de entidades, ¿no? Actos tan simbólicos como la transformación del nombre de la calle Héroes de Toledo por el nombre de Itasa no es una cuestión que podamos entender que es una pura convención, sino que es el resultado de una reivindicación histórica en la que hubo una demanda vecinal. Que el centro polideportivo se llame Itasa y que esté en terrenos de Itasa es el resultado también de una reivindicación histórica del movimiento vecinal. Y el centro cívico, que inicialmente se reivindicaba que fuera en una antigua nave de Subsidora y ahora es una antigua desmotadora, también fue el resultado de una reivindicación histórica, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos que el argumento que se ha utilizado históricamente ha sido Itasa es del barrio, por lo tanto el barrio es nuestro, ¿no? Y esto es muy interesante lo que hemos visto, ¿no? Cómo la fábrica estaba en el distrito este y fue el propio movimiento vecinal el que reivindicó que estuviera dentro del distrito, estaba en el distrito sur y reivindicaban que estuviera en el distrito este, que es el distrito del Cerro del Águila, ¿no? ¿Y qué pasa hoy en la actualidad, ¿no?, después de estos años?
Pues en la actualidad vivimos probablemente un momento algo desalentador, pero no es un desierto, no estamos en un desierto. En la actualidad hay colectivos vecinales que reivindican el pasado y la memoria del Cerro del Águila en su relación con Itasa, ¿no? Hay una serie de proyectos de recuperación de la memoria a partir de historias de vida. Son movimientos reflexivos, movimientos que quieren de alguna manera desencadenar la conciencia vecinal. Por ejemplo, además de la Asociación Parque Estoril, está la Asociación Rosa Chasel, que ha llevado a cabo una iniciativa absolutamente interesante que se llama En busca de la hilandera, que es un vídeo documental en el que se hacen entrevistas a trabajadoras, a surcidoras y a hilanderas de la fábrica, contando su pasado, contando su memoria, ¿no? Este es un proyecto que coordina esta asociación Rosa Chasel bajo la dirección de Victoria García Linde, ¿no? En definitiva, lo que hay es una iniciativa para tratar de frenar la dinámica de la amnesia, esto que podemos llamar una especie de Alzheimer social, ¿no? Estamos perdiendo de alguna manera, pues nuestro pasado, ¿no? De la misma manera que un paciente de Alzheimer vegeta, muere como persona, pues podemos decir que el riesgo que tenemos nuestras sociedades es que también muramos, que como colectividad perdamos la vida, ¿no? Perdamos la vida como comunidad, ¿no? Entonces ese es un riesgo que tenemos, ¿no? Entonces la propuesta que llevan a cabo estos colectivos es combatir la desterritorialización, reivindicar en la medida de lo posible la existencia de la comunidad simbólica de vecinos del barrio frente a estas dinámicas que pueden desencadenar que el Cerro del Águila se convierta en un barrio indiferenciado dentro de la trama urbana, ¿no? Y en esa tesitura, desde mi punto de vista, nos encontramos en estos momentos. Si les parece, podemos abrir un turno de reflexión colectiva, de debate, de preguntas. Juan Manuel quiere iniciar. Dos anécdotas muy breves de Itasa. A colación de la brillante ponencia de mi compañero Javier Hernández, cuando ha dicho que las relaciones o esa cultura del trabajo de Itasa se veía reflejado también en las relaciones sociales del barrio. Como mera anécdota, durante una serie de años, no fueron muchos, no serían 3-4 años, pero es muy curioso, coincidió que el hermano mayor de la Hermandad Sacramental era un alto dirigente de Itasa y el hermano mayor de la Hermandad entonces de Gloria de Nuestra Señora de los Dolores también era un alto dirigente de Itasa. Se dio esa coincidencia y varios altos dirigentes de Itasa en los años 50, 60, estuvieron, durante una década aproximadamente, estuvieron muy implicados en las juntas de gobierno de las hermandades. Eso por ahí. Y una segunda anécdota rápida, sobre todo porque no me acuerdo bien de fechas y nombres. Ahora mismo, lo traía preparado y es que se me ha venido a la cabeza conforme escuchaba la magistral ponencia de mi compañero. Itasa existe por suerte de un mes y medio, podríamos decir. Dirán ustedes, ¿esto qué significa? Itasa lo apoya evidentemente el general Gonzalo Queipo de Llano. Empiezan a tramitar durante la Guerra Civil, con la entonces llamada Junta de Burgos, los diversos permisos que hacían falta para instaurar la instalación de la fábrica y, sobre todo, los dos más importantes que hacían falta. Primero, el de poder importar la maquinaria de Suiza, como ha dicho Javier. Segundo, el de poder cambiar la moneda española a divisa para poder hacer la transacción internacional. Bueno, eso se va parando durante una serie de años, aproximadamente a pesar de que se había puesto la primera piedra, habían hecho la foto y todo, se va parando una serie de años, más o menos, creo que entre el 36 y el 39 durante la guerra se va parando, parece ser por ciertas influencias
dentro del gobierno del bando nacional del sector textil de Cataluña, que ve una gran amenaza en perder el monopolio nacional en ese sector. Porque, claro, cuando se está viendo que evidentemente en Andalucía va a surgir una fábrica que, como ha dicho Javier, va a tener el monopolio de todo el cultivo y la transformación del algodón que se hace en Andalucía, cuando Andalucía era la zona de materias primas de la cual se aprovechaba el tejido industrial catalán especialmente, evidentemente ahí ven ellos perder su monopolio. Total, que por influencia lo intentan parar. ¿Qué ocurre? Que el ministro de Industria, que está en ese momento, va parando el expediente hasta que llega un momento en que le dice a don Prudencio Pumar Cuartero: Itasa no se puede, es un proyecto inviable, no pueden seguir ustedes porque le ha caducado la licencia que tenían para la importación de la maquinaria y porque no se podía dar el permiso del cambio de divisa. Claro, aquello se viene abajo, evidentemente, el proyecto. Y eso coincide con que el general Franco cambia al ministro de Industria. Y entra un ministro de Industria que es sevillano y que está un mes y medio. Y en ese mes y medio aprovecha Queipo de Llano, que tenía muchísima relación con don José Cuesta Moreneo, porque Cuesta Moreneo había servido a sus órdenes en el alzamiento. Y aprovecha esa relación que había tenido con Cuesta Moreneo en el ámbito castrense para exponerle el problema, y porque Cuesta Moreneo era amigo precisamente de ese sevillano que habían nombrado de ministro de Industria. No me acuerdo el nombre del ministro. Y precisamente por esa intercesión de don José Cuesta Moreneo con el ministro de Industria, se reactiva el expediente, se renueva la licencia para poder instalar la fábrica e importar lo que es la maquinaria de Suiza, y para poder hacer el cambio a divisa y poder pagar evidentemente la transacción. O sea que gracias a ese mes y medio que estuvo ese ministro de Industria, existió Itasa. Bueno, damos la palabra a quien quiera participar, si alguien quiere hacer algún comentario de todo lo que hemos hablado. En el caso que has expuesto de Itasa, hay otras dos particularidades que se dan de la vinculación tan importante que has puesto de manifiesto. Una es que hay un momento dado en que la parroquia sufre unos problemas estructurales que en el futuro dan contraste con el proyecto y se tiene que derribar. Se va a una de las naves de Itasa, que era la nave de Fusidora, que estaba justamente en la avenida. Sí. Y en otro momento de los años 80, la Peña Ñáñez, que celebraba esa cabalgata, la primera foto que ha puesto Juanma, tiene necesidad de un espacio para montar la carroza, y ahí va a ser que le cede una de las naves. Muy bien. Bueno, quizás estamos ya un poco cansados, ¿no?, por la hora, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por haber participado y haber asistido a este acto. Y bueno, la recomendación que dejamos desde esta mesa es que, bueno, hay que recuperar la memoria, hay que rememorar la historia del Cerro del Águila, desde mi punto de vista, ¿no?, para no caer en ese estado, digamos, de olvido, ¿no?, de Alzheimer social al que me refería anteriormente. Muchas gracias. Le cedemos un minuto ya la palabra a mi compañero en el comisariado del Centenario del Cerro del Águila, que quería dar unas palabras de agradecimiento a los asistentes y a la organización, y posteriormente cerrar el acto del concejal del distrito. Brevemente, y para darle paso a nuestro querido delegado que también nos acompaña, pues darle las gracias a esta ilustre casa de que nos haya permitido celebrar un acto del centenario en estas instalaciones y con estas tres magníficas ponencias donde, bueno, pues reivindicamos un poco esa memoria que ya nos hace tu referencia. Daros las gracias a todos los asistentes y participantes por haber querido acompañarnos esta tarde, y ahora nuestro delegado nos dirigirá la palabra final y será finalmente la lista de los presentes a los participantes. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todos los que estáis aquí. Que yo creo que si algo demuestra esto es que nosotros pretendemos que la memoria perviva. Decía Oscar Wilde que la memoria es el diario que todo el mundo lleva consigo. Y sin memoria, que es una de nuestras cualidades neurobiológicas, neuropsicológicas, entre otros aspectos, cuando la perdemos, entre el caso de la demencia, dejamos de ser lo que somos.
y dejamos de ser seres humanos para convertirnos probablemente en un cuerpo, en una serie de órganos y tejidos biológicamente. Por tanto, la memoria sigue siendo importante, no solo la individual, sino por supuesto también la colectiva, que defendéis probablemente también los antropólogos o los sociólogos. Nosotros queremos mantener memoria. El hecho de este centenario, este acto, es una muestra de que apostamos por la memoria colectiva. De un barrio que forma parte de la historia, creo que muy bien el profesor Moreno y el señor Moreno han hablado de cómo se ha configurado esta ciudad fundamentalmente en el siglo XX, con todo lo que significó los barrios de clase trabajadora, los barrios obreros de la periferia, y siempre reivindico como concejal de la ciudad de Sevilla, que yo que soy sevillano de nacimiento, mi vivencia durante mis 64 años es prácticamente en esta ciudad y espero morirme en esta ciudad, dentro de no mucho, pero me quiero morir en esta ciudad. Yo soy un sevillano de la periferia y reivindico que es necesario que toda esa burguesía sevillana, todo ese estado de generación de estado de opinión, que genera mucha opinión sobre Sevilla y que tiene una visión centrípeta fundamentalmente para lo convencional, lo clásico, permítanme, lo rancio, muchas veces de esta ciudad, se genera y se concentra muchas veces en cierto grado de espacio muy limitado de toda la extensión de la ciudad de Sevilla. El Cerro es Sevilla. Amate, donde yo me crié, es Sevilla. La Bachillera es Sevilla. San Jerónimo es Sevilla. La Plaza del Platanero en Torreblanca es Sevilla. La Barriada del Carmen es Sevilla. Bellavista es Sevilla. Toda la periferia formamos parte de Sevilla. Entonces, es importante trabajar también desde la memoria, desde lo colectivo, en ir incrementando. Esta ciudad tiene también todo un bagaje, todo un cúmulo de aportaciones vitales, individuales y colectivas de seres humanos, hombres y mujeres, que han apostado por desarrollar su vida personal y familiar en este entorno, en este espacio, en esta magnífica ciudad, aportando desde cada uno donde lo hemos criado, desde donde vivimos y probablemente en el lugar donde fallecemos. Por tanto, agradezco a la Facultad de Geografía e Historia, por supuesto a los dos comisarios del centenario, el hecho de haber aportado por una serie de actos entre estos que pongamos en valor y haber traído aquí al ámbito académico, a las sedes del conocimiento, que es la universidad, para poder también poner en valor la historia de un barrio que lleva durante 10 años acumulando vidas, vivencias, aspiraciones, fracasos, buenos momentos, malos momentos de muchísimos sevillanos y sevillanas, que lo sigue haciendo y que lo seguirá haciendo durante bastante tiempo. Y orgullosos de ser lo que son, de ser señas de identidad del barrio, que son del Cerro, y aportando muchísimo a la ciudad de Sevilla. Gracias, profesor Grande, gracias por organizar esto, porque yo creo que sigue siendo necesario probablemente tener muchos más actos como muchas gracias.